la espiritualidad en la vida empresarial. Y este tema, quien escuchara hablar del mismo, probablemente trataría de buscar muchas complejidades. Y eso es posible. Es posible aplicar espiritualidad que desde la perspectiva nuestra hace alusión al ángulo teológico de la santidad, de la integridad y del bien hacer las cosas. Eso es posible. En un escenario donde lo que se busca es reducir los costos y maximizar los beneficios. Es posible. Cuando nos toca competir con gente que nos hacen doping, que bajan los precios de sus productos muy por debajo, inclusive a veces hasta de los mismos costos de producción de esos determinados rubros, para sacar a su competencia del mercado, y luego que la sacan del mercado, colocan sus productos a precios mucho más altos de lo que estaban antes de hacer la práctica ilegal del doping. Bueno, es posible. Es posible y es necesario. Es necesario que cada área de nuestra vida, cada esfera de nuestro diario vivir esté bañado por el manto de la espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad desde el ángulo evangélico, desde el ángulo cristiano evangélico, y más aún si es pentecostal, de lo que estamos hablando más que todo es de santidad, es de apartamiento, es de auditoría, es de vivir, como decía Aristóteles en unas de sus técnicas de disuasión. Aristóteles decía, mire, si usted quiere que la gente le crea, si usted quiere que la gente le escuche, si usted desea que la gente le siga lo que usted está diciendo, si usted quiere tener credibilidad, debe vivir con 3 aspectos importantes en todo cuanto usted haga. Quiero que tomen nota de esto. Lo primero que planteaba Aristóteles en sus tácticas o técnicas de disuasión era el logos. Repita conmigo, logos. El logos, ustedes lo saben, el logos es el conocimiento, palabra griega que implica información, sabiduría, ciencia. Usted quiere que la gente lo escuche, usted quiere que la gente le crea, usted quiere que la gente le valore, le respete, y usted desea, como empresario, micro, pequeño, mediano o gran empresario, usted tiene que obrar con conocimiento. El conocimiento, su falta, es razón y motivo para que los pueblos perezcan. Eso lo dijo la Biblia, pero lo ha confirmado la historia. El pueblo perece por falta de el conocimiento, el logos. Lo primero que te plantea Aristóteles, tienes que bañarte del logos. Y el logos no se adquiere dedicándole el mismo tiempo que se lleva una maestría a una serie de Netflix. ¿Usted sabía eso, verdad? Hay series de Netflix que se llevan la misma cantidad de horas que se lleva una maestría completa. Y hay gente que gasta esa hora sin problema en Netflix, pudiendo invertirlo en una maestría. El segundo concepto que te exige Aristóteles cuando habla de sus tácticas o técnicas de disuasión tiene que ver con el pathos. El pathos. Pathos es una palabra griega que de hecho es la raíz gramatical de la palabra patología, enfermedad, pero también es la raíz gramatical de la palabra pasión. Y cuando Aristóteles hablaba del pathos, hablaba de pasión, hablaba de fuego, hablaba de anhelo de hacer las cosas, hablaba de compromiso, hablaba de responsabilidad, hablaba de vivir con libertad, pero avanzar hacia la meta, hacia el ideal que nos hemos trazado. Cuando Aristóteles hablaba del pathos, hablaba de fijar nuestra mente, fijar nuestro corazón y nuestras fuerzas físicas en ese propósito. Sin pasión no es posible alcanzar los propósitos ni los objetivos de nuestra vida. Usted se da cuenta si alguien tendrá éxito en la vida, si lo que está haciendo, lo está haciendo con pasión. Cuando hacemos las cosas con pasión, vemos los obstáculos como excusas para sacar lo mejor de Dios dentro de nosotros.
Los obstáculos a la gente que vive con pasión son pretextos para subir al otro nivel. El otro concepto que en la filosofía aristotélica se planteó para poder convencer y para poder vivir una vida de éxito en cualquier área que nos desempeñemos es el ethos. El ethos tiene que ver con la ética. La ética, ¿qué es? En términos muy personales nuestros, vivir éticamente es vivir de tal manera que todo cuanto hagamos resista auditoría. Que resista auditoría a nuestra familia, que resistan auditorías nuestras finanzas, que resista auditoría a nuestro ministerio, que todo lo que hagamos, hay un concepto en inglés, se refiere a lo auditable, a lo fiscalizable, que es la accountability, que resista accountability la vida nuestra, que cuando nos investigue, como dijo el salmista, examíname y verás que en mi corazón solo estás tú. Hago esta pequeña introducción para que estos conceptos no son exclusivamente aristotélicos, no. Son conceptos que están abrazados y vinculados a nuestro texto sagrado, al texto judeocristiano. Y como vamos a hablarle, y le estamos hablando a empresarios, micros, pequeños, medianos empresarios, siempre me escucharán hablar de estas tres segmentaciones, porque en el caso dominicano, los micros, pequeños y medianos empresarios son los que generan el 76% de los empleos en República Dominicana. Yo no sé si usted sabía eso. Esos grandes apellidos, que ninguno vinieron con Colón, esos grandes nombres que usted escucha por ahí, apenas generan entre ellos el 24% de los empleos en República Dominicana. El 76% de los empleos en este país son producidos por los micros, pequeños y medianos empleados. Son producidos por Hamlet en su constructora allá en La Romana, que tiene 15 empleados, que espero que sean todos dominicanos. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando uno ve ese escenario, tiene que darse cuenta que las políticas públicas en términos de promoción de empleo y generación de empleo deben estar orientadas a fortalecer ese segmento empresarial de los micros, pequeños y medianos empresarios. La espiritualidad aplicada al sector empresarial está vinculado al trabajo. El trabajo, aunque parezca contradictorio y hasta incomprensible, hablar del trabajo es hablar de espiritualidad. Porque el trabajo como obra, el trabajo como acción, viene de la mano con el tema espiritual. Un espíritu fue quien colocó el trabajo, no como una imposición molestosa, sino como una actividad dignificante. ¿Y quién es ese espíritu? El espíritu soberano del universo, el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. De manera que el trabajo no puede verse en ningún momento ni como un castigo, ni como una carga, ni como una presión que la eternidad nos impuso para hacernos sentir en algunas ocasiones hasta poco importante. No. El trabajo dignifica al ser humano en términos reales. No es mentira ese popular refrán. Max Weber, en una de sus obras, hace un relato amplísimo sobre el desarrollo del capitalismo y la vida de las comunidades protestantes. Para Max Weber surgió en su pensamiento sociológico el hombre protestante. Karl Marx creó al hombre economicus, ¿no? Veía a Marx al hombre como un ser económico. En el caso de Platón, veía al hombre como un zoopoliticón, como un hombre, como un ser político. Y así, cada pensador grande de la historia le dio al hombre una connotación particular. En el caso de Max Weber, él creó o definió más bien al hombre protestante. Entre las características del hombre protestante, desde la perspectiva de Weber,
estaba la siguiente descripción: el hombre protestante trabaja. Y cuando hablo de hombre, no estoy hablando del macho varón masculino. No, estoy hablando del género humano. Es el único género que existe, el género humano, ¿no? Ese género humano protestante trabaja. El hombre protestante produce riquezas. El hombre protestante abraza en serio el concepto de que te vas a sostener con el sudor de tu frente. El hombre protestante asume de manera innegociable la idea paulina de que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. El hombre protestante no cobra botellas en los gobiernos. El hombre protestante no anda detrás de bono luz, de bono gas, de bono diablo, de bono todo por ahí. No. El hombre protestante, contrario a lo que decía Malthus, este economista inglés, que creaba la antesala para lo que el nuevo orden mundial ya está haciendo con su plan de reducción de la población global, Malthus establecía que hay una gran discreción entre el crecimiento económico y la densidad poblacional. Este economista decía que en la medida en que aumenta la población mundial, en esa misma medida disminuyen los bienes económicos, porque cada gente que nace es una boca que viene a comer. Y es verdad, cada ser humano que nace es una boca que viene a comer, pero también son dos manos que vienen a trabajar, que vienen a producir. Pues decía Weber, de esas manos que nacen para trabajar, las más trabajadoras son y deben ser las manos de los protestantes. Si hay alguna mano protestante aquí, yo quiero verla levantada. La mano de los protestantes. Denle un aplauso ahora al Señor por esas manos protestantes que trabajan. Y qué bueno que son dos manos, una a sí mismo y su familia y otra mano para producir para los que no tienen, porque siempre habrá gente que no tendrá para comer, sea por limitaciones físicas o por limitaciones sociales, pero aún esos están contemplados en el texto judeocristiano. Le hablo ahora a los empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, con relación a la responsabilidad social. Vamos a hablar de la espiritualidad en el ámbito laboral aplicada a la responsabilidad social. Los planes sociales nacieron en el texto judeocristiano. En el texto judeocristiano, Dios creó el mecanismo desde la Torá misma para que su gente, de una u otra manera, le dieran ayuda y soporte a los menesterosos. A los menesterosos. No a unos tipos con unos brazos que uno lo ve que miden no sé cuánto de bíceps ni nada por el estilo, y usted lo ve en la calle que cuando te ven te dice, se me arregló el día, ya vino el pastor que aspira a la presidencia. No, o sea, no es la idea. La idea es que el que tiene edad de trabajar y condiciones de trabajar produzca dinero. Gente que cuenta con uno para resolver su problema. El hombre protestante, la mujer protestante es solución a problemas de otros. No es problema que otros tienen que resolver. Por eso el hombre protestante no depende del Estado. El hombre protestante promueve un Estado cada vez más pequeño, un Estado con menos incidencia en la vida del ciudadano, un Estado con menos incidencia en la vida de la familia, un Estado con menos incidencia en la vida de la iglesia. Ese es el hombre protestante. Y hoy le estoy hablando a empresarios, micros, pequeños y medianos empresarios que son protestantes. Por eso hay una responsabilidad social y desde el texto sagrado judeocristiano se plantea. El libro de Ruth de manera más clara nos lo especifica. Ustedes recuerdan cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, fueron a espigar a una casa de un señor llamado Boaz. Qué bueno que la iglesia de Dios enseña Biblia. Fueron a un lugar donde estaba Boaz, era el jefe de todo ese sembradío. Ustedes recuerdan que Ruth se colocaba detrás de los jornaleros
y comenzaba ella también a recoger lo que iba cayendo. Bueno, la Torá prohíbe que cuando se está en la siega de un determinado producto, lo que cae al suelo sea recogido, porque eso que cae al suelo era el plan social que Dios había creado para los menesterosos que ni tenían tierra, ni tenían empleo, ni tenían herencia. Y eso superaba aproximadamente el 20% de toda la producción. Los jornaleros iban espigando, recogiendo el trigo. Todo el trigo que caía representaba el 20% de toda la cosecha. Detrás de ellos venían los menesterosos. Menesterosos identificados por la sociedad como tal, porque no tenían familia, no tenían herencia, todas las condiciones le impedían que pudieran autosostenerse. ¿Qué dijo Dios? Le está prohibido al dueño del sembradío recoger eso que se cayó, porque ese es mi plan social para los que no tienen nada. Pero eso no era para siempre. Eso era hasta que Boaz se enamorara de Ruth, y ahí ya ustedes saben todo lo que pasó. Ruth y Boaz tuvieron a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, y de David vino el Mesías esperado por todos, a quien pido un fuerte aplauso en este día. Espiritualidad en el ámbito empresarial es, en ese sentido, programas sociales para la gente que necesita ser ayudado, instituciones que necesitan ser ayudadas, no para crear parásitos, no para crear gente. ¿Ustedes han visto alguna gente devolviendo una tarjeta de solidaridad? ¿Ustedes han visto a alguien devolver una tarjeta de solidaridad? Y gobierno vienen y gobierno van y sacamos miles y millones de la pobreza. ¿Cuándo va usted a creer que se ha sacado una gente de la pobreza? Cuando usted ve a fila de gente devolviendo la tarjeta de solidaridad. Porque ese modelo es distinto al modelo bíblico. El modelo bíblico hace que la gente genere riquezas. El libro de Deuteronomio dice: te he dado el poder para que con tus manos hagas las riquezas. Y aquí hay gente que entendió ese mensaje y se dedicó a hacer riqueza. Riqueza no es dinero, ¿eh? No confundamos riqueza con dinero. Riqueza es todo aquello que te acerca a la plenitud de vida. Hay quienes encontraron su riqueza, ¿sabe dónde? Sirviendo a los niños en la calle. Sirviendo a los niños, identifiquen esa gente. Empresarios, busquen esa gente en su comunidad. ¿Quién está trabajando con los niños de verdad para sacar a esos niños de la miseria de sus padres? Y sé que estamos hablando de los dominicanos de manera cuasi exclusiva. Nuestro país tiene un lastre que debe terminar. Miren, de cada 100 dominicanos que nacen pobres, 98 morirán pobres. ¿Han escuchado eso? De cada 100 dominicanos que nacen pobres, solo 2 salen de la pobreza. No nos vayamos muy lejos. Usted me va a responder eso. Y sea muy sincero, desde la perspectiva económica, Levanten las manos aquí cuyos bisabuelos eran pobres. Usted recuerde que su bisabuelo era pobre. Ok, bajen la mano. Levanten las manos los que recuerden que su abuelo era pobre, económicamente hablando. Esa gente hablaba en lengua, se hablaban enfermos, es verdad. Éramos ricos en el espíritu, pero económicamente eran pobres. Levanten las manos cuyos padres también eran pobres. Soy el primero en levantar. Yo sé que aquí no es el mejor escenario, porque aquí hay gente que son millonarias en dólares, para la gloria de Dios, ¿no? Pero cuando se formula esta pregunta al universo de los dominicanos, ¿sabe qué responden? De cada 100, 98 dicen: mi bisabuelo era pobre y murió pobre. Mi abuelo era pobre y murió pobre. Mi mamá es pobre y está viva y sigue siendo pobre. Yo nací pobre, económicamente hablando, todavía estoy pobre. Mis hijos nacieron pobres y todavía están pobres. Y le tengo una noticia mucho más mala, si se puede decir eso, mucho peor.
es que si las cosas siguen así, también sus hijos morirán pobres. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado espiritualidad ni en la administración pública ni en la administración empresarial. ¿Cuál es el promedio en términos de conducta del empresariado grande o macro dominicano? Que sus riquezas, para poder ser lo que hoy son, fueron sobre la base de muchas cosas a veces imperburgables. Porque su abuelo se quedó con varias empresas de la de Trujillo y hoy ellos son nietos honorables. Usted lo escucha en los medios hablando de transparencia y todo eso. Pero señor, la empresa con la que usted se desarrolló, su abuelo se la cogió de los tiempos de Trujillo. Usted es un nieto de un delincuente. Y la riqueza que usted tiene fue sobre la base de la delincuencia. Entonces ahí no hubo espiritualidad. Y donde no hay espiritualidad, no hay generación de riquezas. Primer consejo que quiero darle en esta noche, en esta tarde. Debe identificar en qué lugar colocar parte de sus utilidades para dar asistencia a sectores que de manera sostenible mañana alcanzarán su autosostenibilidad. Ningún plan social desde su empresa debe estar orientado a perpetuar la miseria ni el parasitismo, sino a crear riquezas y autosostenibilidad. Dios es el creador y como creador nos ha dado el mayor ejemplo de trabajo para que las cosas ocurran, para que las cosas pasen. Empresarios dominicanos, hay que trabajar. El trabajo motoriza el accionar y la existencia de las cosas. Sin trabajo las cosas no ocurren. Sin trabajo no hay movimiento. Sin trabajo no hay resultados tangibles. No tengo problema con las importaciones. Yo creo que si un país no tiene posibilidad de tener un determinado rubro o un determinado servicio, eso hay que importarlo, porque el peor impuesto es el desabastecimiento. Pero la importación de determinados productos, determinados rubros, debe ser transitoria hasta que se encuentre la manera efectivamente económica de producir ese rubro o sustituir ese rubro por otros que nos den los mismos resultados. Pero no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en que antes usted y yo exportábamos coco a otros países y hoy tenemos que traer todos los años 25 millones de cocos. ¿Usted puede creer eso? No podemos estar de acuerdo con una importación que hoy, de ser usted y yo exportadores netos de café, compitiendo en algunas ocasiones con Colombia, hoy de cada 100 tazas de café que nos bebemos los dominicanos, 70 la estamos trayendo de otro sitio. No podemos estar de acuerdo con eso. Las tierras están ahí mismo. Las tierras están en el mismo lugar. ¿Qué es lo que ha faltado? Ha faltado espiritualidad en el manejo de la cosa pública. Entonces, no me opongo a las importaciones si eso viene a abastecer el mercado. Ahora, hay que provocar que las cosas ocurran. Y le habla gente que quiere subir al otro nivel en su sector empresarial. Haciendo lo que los demás han hecho, usted donde va a llegar es a donde los demás han llegado. Usted quiere subir al otro nivel, tiene que explorar otras experiencias. Justamente hoy, en este lugar, tuve un encuentro con unos inversionistas extranjeros en uno de los salones y nos presentaba un producto donde nos decía, mira, este producto es capaz de aumentar un 40% la productividad de nuestra tierra. El caso del arroz. Nosotros en el 2025 tendremos un gran problema con el arroz, porque entrará con el DERE-CAFTA el arroz importado de los países signatarios de ese Tratado de Libre Comercio. Y ellos producen en una tarea
producen 3 y 4 veces más arroz que en la misma tarea de tierra que nosotros producimos aquí, por lo cual el arroz de ellos resulta más barato aquí puesto en nuestro territorio que el arroz que producimos nosotros en San Francisco o en la línea noroeste. ¿Y cuál es la diferencia? La tecnología, la biotecnología que aplican esos países en su producción agropecuaria, y nosotros estamos todavía en el Antiguo Testamento en materia agropecuaria. Entonces, para poder salir de lo ordinario, hay que comenzar a mirar lo extraordinario. Y a veces hay que salirse del bosque para darse cuenta que el único árbol que está en el bosque es el que vemos todos los días. A veces hay que ponerse arriba en una vista de planta, como dicen los arquitectos, para poder ver que en el bosque hay otros árboles, que hay lagunas, que hay arroyos, que hay esa es diversa, pero nos concentramos en lo ordinario, nos concentramos y hasta nos acostumbramos a la pobreza. Nos acostumbramos. No, yo soy de los 98 que va a morir también lamentablemente en la pobreza. Dígale que está a su lado, tú no eres del 98%. No, usted no es del 98%. Usted es del 2% que tendrá ascendencia en República Dominicana para la gloria de Dios. Por ejemplo de productividad y de laboriosidad es el Dios al que usted le sirve. Y le hablaba del tema de las importaciones, porque aquí hay un grupo de vivos que lograron insertarse en los gobiernos para desde los gobiernos descalabrar sectores productivos. ¿Saben para qué? Para ellos apoderarse de las importaciones de esos determinados productos. Hace 25 años aquí se producían 23,000 tareas de ajo. Ojo con eso. ¿Sabe cuántas tareas de ajo hoy se siembran? 3,000 tareas de ajo. Pero cuando usted analiza quiénes han estado vinculados al tema del ajo, se encuentra que estas oficinas han estado justo al lado hasta de presidentes que han gobernado este país. Entonces, cuando decimos esto, lo decimos no para molestar, sino para que pensemos en lo extraordinario, colegas empresarios, para que pensemos en ese ángulo y que nos vayamos un poco más en el ámbito laboral. Hay que producir, hay que ser autosostenible, hay que ser soberano en distintas áreas, soberanos energéticamente, soberanos alimentariamente, soberanos en términos de transporte. Cuando le hablo de soberanía energética, tengo que decirle que aquí la factura energética, la factura petrolera, o sea, la cantidad de dólares que tenemos que sacar cada año para comprar los energéticos nuestros, esa factura petrolera equivale a 5,000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que son 5,000 millones de dólares en un año? Eso tenemos que sacar usted y yo para abastecer nuestras demandas energéticas. 5,000 millones de dólares equivale a construir aproximadamente 50 ciudades, como la ciudad La Nueva Barquita que se construyó en Santo Domingo Norte, para que tenga idea de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Y cómo es soberano energéticamente? ¿Y por qué serlo? Porque la independencia trae poder. Y la independencia económica trae independencia política. Y eso le molesta a los políticos. A los políticos les molestan los ciudadanos independientes. Les molestan los ciudadanos que no necesitan cobrar del gobierno para vivir. A los políticos les molestan los ciudadanos a los que no pueden ellos controlar para conducirlos como ovejas al matadero durante las elecciones. ¿Y quiénes son los más indicados para promover esa libertad, esa independencia? La gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero, de las cuales hay un buen grupo en esta tarde, en este día. El trabajo tiene que ser el mecanismo de producción de riquezas para los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios que han abrazado el cristianismo.
el trabajo, la productividad, no el oportunismo, no el amiguismo, no la obtención de permisos de importación por la vía de mis relaciones, no la obtención de exenciones impositivas. ¿Usted sabe cuánto el gobierno actual le va a regalar al gran empresariado el año que viene por concepto de exenciones impositivas? 305,000 millones de pesos. Eso le va a regalar la administración actual al gran empresariado el año que viene. 305,000 millones de pesos. Eso se llama gasto fiscal, sacrificio fiscal. ¿Del gobierno? No, de nosotros. Porque el gobierno no tiene dinero. Usted sabe eso, ¿verdad? El Estado no tiene dinero. El dinero lo tenemos usted y yo. El dinero somos usted y yo que lo producimos, que lo sudamos y se lo entregamos a una serie de personas para que lo administre bien. Si no lo administra bien, pues en 4 años lo echamos a patada, ¿no? Ya no se pueden dar golpe de Estado por el tema de la estabilidad democrática. Pero esos recursos que se van a regalar el año que viene al gran empresariado no están vinculados ni condicionados a que generen empleo, no están vinculados a que aumenten su parque tecnológico, a que actualicen sus equipos, sus instalaciones. Nada de eso. Sencillamente porque hay un grupo de leyes que así lo dicen, leyes que incluso las redactaron esos mismos empresarios y se las llevaron a los congresos para que como sello gomígrafo las aprueben. El hombre protestante, como dice Weber, no busca esos privilegios. Busca estar al día en sus mecanismos de producción, hacer sus mecanismos de producción efectivos para competir en buena lid y en buena lid alcanzar los mercados que debe alcanzar. Nos han dicho que nos queda nada más 5 minutos. Ya daré una excusa para que me invite Andrea de nuevo al próximo congreso para poder agotar el restante 70% del contenido, ¿no? De manera que con mucho gusto estaré aquí para eso. Empresarios, solo decirles lo siguiente, ya para concluir. Hagan del trabajo y la productividad la mejor manera de expresar su espiritualidad en el campo empresarial. En el campo empresarial, ser productivo, ser efectivo, ser solidario, ser innovador y creativo es la mejor manera de demostrar, como dice el apóstol Santiago, tu fe por tus obras. Las obras son el trabajo. Así que gracias y Dios me le bendiga a todos y gracias por aguantarme estos minutos. Bendiciones. ¿Me debo quedar aquí? Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias a todos. Dios te bendiga y te guarde. Un placer grande. Les animamos a ir escribiendo sus preguntas para nuestro hermano pastor.